Buenos días a todos. Somos el grupo número 3 que estamos conformados por Cristian de Abreu, Daniel Marín, Oriana Morán, Andrés González y mi persona Javier Freites. Y nosotros le vamos a hablar sobre los derrames petroleros. Hola, estimado profesor y compañeros. Mi nombre es Andrés González y les voy a presentar una breve introducción a los derrames petroleros, de dónde vienen, cómo se ocasionan, qué consecuencias acarrean. Así, se hace válido comenzar explicando que el petróleo es una materia prima fundamental para la economía global, que está formado por una mezcla de sustancias que son perjudiciales para el medio ambiente. Contiene, además de hidrocarburos, otros compuestos asociados como son el azufre, metales pesados como es el vanadio, sales inorgánicas y otras sustancias tóxicas, siendo algunas de ellas radioactivas. La actividad petrolera es una de las industrias que más impacto ambiental y en la biodiversidad genera a nivel local y global. En las distintas fases de la explotación petrolera y las prácticas operacionales típicas de la industria petrolera se produce destrucción del ambiente en general. Desde el siglo XX, este recurso es fundamental a nivel global, debido a su uso en diferentes áreas de la industria y la vida cotidiana, por lo que su extracción y transporte constituye una actividad vital. Y es justamente en este proceso cuando normalmente se producen accidentes o malas prácticas de consecuencias devastadoras por el alto poder contaminante de esta mezcla de hidrocarburos. En la lista de catástrofes medioambientales producto de la actividad humana, los derrames de petróleo se encuentran entre las más graves y también las más frecuentes. En los últimos 50 años se han producido al menos 130 graves derrames de crudo desde barcos petroleros y plataformas de extracción que han provocado alteraciones en los ecosistemas marinos y costeros que tardan décadas en recuperarse. De acuerdo a la legislación ambiental británica para el sector de petróleo y gas, sus siglas son UKOOA, toda descarga con crudo por sobre las 100 partes por millón debe ser reportada como un derrame petrolero. Los derrames petroleros ocurren por un manejo rutinario negligente, como lo es la falta de mantenimiento, que puede generar goteo de las tuberías y otras infraestructuras o por corrosión de la infraestructura. También puede darse por accidentes y por atentados. Aunque los segundos tienen mayor impacto por su magnitud, los primeros constituyen una fuente de contaminación permanente. Cuando los derrames ocurren en cuerpos de agua, los productos químicos tóxicos del petróleo se mezclan con este y se quedan allí. La parte más densa del petróleo se esparce sobre la superficie, evitando que el aire entre en el agua, y también obstruyendo el paso de la luz, por lo que no permite la fotosíntesis. Un derrame de hidrocarburos líquidos en el mar conlleva siempre el riesgo de una rápida expansión de la mancha a zonas alejadas del punto específico donde ocurrió este siniestro, ya que la densidad del crudo del petróleo es menor, lo que genera que se forme una película delgada en la superficie del mar que, por la acción de viento, de las olas y de las corrientes, se mueve y no es fácil contenerlo. Cuando se derrama el petróleo en la tierra, destruye el suelo bloqueando el aire y matando a los organismos vivos que hacen que la tierra sea saludable. Algo similar ocurre cuando el petróleo se impregna en nuestra piel o en la piel de los animales. El petróleo cubre la piel y bloquea el ingreso del aire. El petróleo, que pueda llegar a ser quemado, es igualmente una fuente de contaminación que se transporta con el aire y se deposita en las lluvias. El impacto de los derrames petroleros varía de acuerdo al tipo de crudo transportado, el tamaño del derrame, las condiciones climáticas al momento del derrame y de los ecosistemas aledaños, debido a lo explicado anteriormente. El problema de la contaminación se expresa como un costo social que no es asumido por una sola persona en particular, pero es sufrido por todos en general, siendo los principales afectados por los derrames de petróleo la fauna y la flora del lugar. El tiempo que tarda en recuperarse un ecosistema dañado por el derrame depende de la magnitud del mismo. Si es relativamente pequeño, puede tardar una década en estar recuperado, pero si el derrame de petróleo ha sido de gran magnitud, tardará mucho tiempo más. El peligro del desastre radica en el colapso y muerte
inmediata de innumerables especies marinas y la contaminación tóxica del agua que durará años, impidiendo futuras reproducciones y la recuperación del ecosistema. El cuerpo de agua afectado por un derrame de crudo pierde toda su capacidad de sostener flora y fauna acuática. Muchas de las sustancias que contiene el crudo se depositan en los sedimentos y son de difícil degradación y fácilmente bioacumulables. También las especies marinas se envenenan al consumir presas con crudo y toda la cadena trófica queda afectada, pudiendo afectar incluso al ser humano. La contaminación del suelo provoca la destrucción de los microorganismos del suelo, produciéndose un desequilibrio ecológico general. El petróleo repercute también a la salud humana, y su exposición no está limitada al área cercana de la contaminación, pues los componentes del petróleo pueden depositarse en las fuentes de agua para usos humanos y causar efectos transitorios, ya sean dolores de cabeza o irritación de la piel. Pero si la exposición es de forma más prolongada, las toxinas del petróleo pueden ingresar en el cuerpo a través de la piel, causando efectos graves como leucemia, cáncer o lesiones en la médula ósea. Es una problemática que disminuye la calidad de vida de las personas que habitan en ellas. Estudios del pasado en este tema se abarcará desde 1945 hasta 1999. El primer caso de estudio es el Atlantis Empress y el Aiken Catcher, que son dos superpetroleros cargados hasta los topes que colisionaron en la madrugada de un día viernes en las aguas del Caribe, donde estas llamas y la deriva de las mismas surcaron una mancha de petróleo incendiando las áreas turísticas de la isla de Togo. Se confirmaron en ese momento la desaparición de varios tripulantes de los buques. Ocurrió a 30.4 kilómetros al este de la isla de Tobago. El servicio de guardacostas de Estados Unidos se activó rápidamente y pudo confirmar el estado de salud de los 36 tripulantes de los superpetroleros, y por lo tanto también se hizo las investigaciones pertinentes, donde fue muy curioso que el nombre de los propietarios no se había registrado en la entidad nacional de Trinidad y Tobago, aunque se había hecho la denuncia ante las distintas autoridades. Donde el acto de rescate se utilizó un avión de marina holandesa, un helicóptero de Trinidad y Tobago, y la cantidad exacta de barriles de toneladas de crudo se estimaron en un total de 287.000 toneladas de crudo aproximadamente, aunque se ha hecho denuncia constantemente de la poca investigación que se realizó. Caso Ixto 1 fue un pozo exploratorio de petróleo localizado en el Golfo de México, a 975 kilómetros al sur de Texas y 74 de Ciudad del Carmen. El 3 de junio de 1979 sufrió un reventón y se convirtió en el derrame más grande de la historia hasta ese entonces. La empresa Pemex estaba perforando una profundidad de 3.6 kilómetros de pozo de petróleo cuando se perdió la barrera y con ella la circulación del lodo de perforación. Debido a esto se perdió la estabilidad y hubo una explosión, la cual provocó el reventón. El petróleo entró en ignición debido a la chispa y la plataforma colapsó. Las corrientes se llevaron el petróleo desde las zonas costeras de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, así como algunas zonas de Texas. Es importante recalcar que el trabajo de limpieza dura aproximadamente 287 días. El 9 de marzo de 1980, después de inyectar agua de mar por los dos pozos de alivio, se apagó totalmente el fuego de Ixto, y ya para el 27 de marzo se selló la conclusión de los trabajos de taponamiento.
Es interesante presentar que Pemex contrató su empresa para esparcir los dispersantes químicos y con un total de 493 misiones aéreas y tratando con un total de aproximadamente 11 millas cuadradas de crudo, la empresa Conner Aviation hizo un excelente trabajo que fue reconocido por el Estado mexicano. Se estimó en total que el desastre rogó 3 millones de pesos diarios para controlar el derrame, es decir, que en un golpe económico fue muy fuerte. Y se utilizó un total de 200 barcos, 2 aeronaves y 500 hombres. Vale la pena contar el caso de Rancho Nuevo, una zona para la protección de tortugas golfinas que fueron rescatadas y miles de bebés para ese entonces se llevaron a un área segura. El desastre de Exxon Valdez fue un derrame de la petrolera provocado por esta misma tras encallar el 24 de enero de 1981 con una carga de 11 millones de galones o 41 millones de litros de crudo en Prince William Sound, Alaska, vertiendo 37.000 toneladas de hidrocarburos. Esto para Alaska se consideró como la peor tragedia ecológica de su historia. Al encallar el petróleo y verter millones de crudo se expandieron por 2.000 kilómetros de la costa. El 24 de marzo a las 04, el buque petrolero golpeó el arrecife coral conocido como Blood Reef, situado en el Princess William Sound en Alaska, y el derrame de cerca de 10.8 millones de galones de crudo se esparció rápidamente. Este incidente es muy interesante porque puso a prueba la capacidad de respuesta de organizaciones locales, nacionales e industriales ante el desastre de gran magnitud. Este caso es muy bueno ya que es uno de los primeros ocurridos en suelo americano y por lo tanto se hicieron investigaciones y las recomendaciones pertinentes que se le hará comentar en la siguiente lámina. Aleskia fue la asociación que representó a 7 compañías que funcionaban para ese entonces en Puerto Valdez. Entre ellas obviamente se encontraba Exxon. Fue la primera que asumió la responsabilidad de limpieza. De acuerdo con la planificación de urgencia del área, Aleskia abrió un centro de comunicaciones de emergencia en Valdez poco después del derramamiento y las segundas operaciones se centralizaron desde Anchorage. Cuando finalmente se terminó este juicio civil en 1995, se estableció que la petrolera debía pagar $5.000 millones adicionales por los daños punitivos. En el informe final de la NTSB se reveló la falta de sueño y la deuda de sueño que habrían sido causadas directamente por el accidente y se hicieron los cambios pertinentes para la empresa americana. El derrame de petróleo de la Guerra del Golfo o del Golfo Pérsico fue uno de los derrames de petróleo más grandes de la historia como resultado de la guerra misma en 1991. Las fuerzas iraquíes comenzaron a verter petróleo en el Golfo Pérsico para detener un aterrizaje de agua de plomo de la coalición estadounidense en sus costas. A pesar de las estimaciones iniciales bastante altas, el derrame fue probablemente de 4 millones de barriles estadounidenses. En los meses siguientes, la mayor parte de la limpieza se centró en la recuperación de petróleo y se realizó muy poca limpieza en las playas altamente afectadas de Arabia Saudita. Se realizaban estudios iniciales desde 1997 y todavía las conclusiones no son claras. Mi nombre es Javier Freites y yo les voy a hablar sobre el presente de los derrames petroleros, teniendo en cuenta los derrames petroleros existentes en el Golfo de México desde el 2010, Carolina del Sur en el 2021 y la costa de Perú en el 2022. Como el primer punto a tratar dentro del presente de los derrames petroleros tenemos el derrame producido en Deepwater Horizon en el 2010. Esta propiedad es operada por una empresa de perforaciones petroleras en alta mar transoceánica y es arrendada por la compañía petrolera BP. El pozo de petróleo sobre el que se colocó esta plataforma está ubicada en el lecho marino a 4.993 pies, es decir, 1.552 metros, por debajo de la superficie, y se extendía aproximadamente 18.000 pies o
5.486 metros, en la roca. Pasa que, en la noche del 20 de abril, una oleada de gas natural atravesó un núcleo de concreto recién instalado por la contratista Halliburton para sellar el pozo para su uso posterior. Más tarde, surgió a través de documentos publicitados por Wikileaks que un incidente similar había ocurrido en otras plataformas de la propiedad de BP. Cabe destacar que ambos núcleos probablemente eran demasiado débiles para soportar la presión porque estaban compuestos de una mezcla de concreto que usaba gas nitrógeno para acelerar el curado. Una vez liberado por fractura del núcleo, el gas natural viajó por el elevador de la plataforma Deepwater hasta la plataforma en sí, donde se encendió matando a 11 trabajadores e hiriendo a otros 17. La plataforma volcó y se hundió en la mañana del 22 de abril, rompiendo el elevador, a través de cuyo lodo de perforación había sido inyectado para contrarrestar la presión ascendente del petróleo y el gas natural. Sin ninguna fuerza de oposición, el petróleo comenzó a descargarse en el Golfo. Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos pensaron que el volumen de petróleo que se escapaba por el pozo dañado, originalmente estimado por BP en unos aproximadamente 1.000 barriles por día, habían alcanzado un máximo de hasta 60.000 barriles por día. Después de unos meses de intento para poder cerrar la fuga, se consigue gracias al éxito del procedimiento llamado Bottom Killer, el cual fue considerado como el medio más probable para sellar permanentemente la fuga. Esto implicó bombardear cemento a través de un canal, conocido como Pozo de Alivio, que fue paralelo y eventualmente intersectado con el pozo original. La construcción de 2 de estos pozos habían comenzado en mayo, y el 17 de febrero se ejecutó con éxito la maniobra para eliminar del fondo a través del primer pozo de alivio. El segundo estaba destinado para servir como respaldo y no se completó. 2 días después, luego de una serie de pruebas de presión, se anunció que el pozo estaba completamente sellado. A la hora de la limpieza de este gran derrame o este gran incidente, el petróleo se había filtrado del pozo antes de que fuera sellado. Formó una mancha que se extendía por más de 57.500 millas cuadradas del Golfo de México. Para limpiar el petróleo de las aguas abiertas, aproximadamente 1.8 millones de galones de los dispersantes utilizados, es decir, sustancias que emulsionaron el petróleo, permitió que las bacterias metabolizaran este más fácilmente y para ello se movieron directamente a la fuga y se aplicaron de vía aérea a la mancha para poder así agrupar todo el petróleo de manera más eficaz y poder extraerla mediante mangueras. Por otro lado, también se desplegaron barreras para acorralar parte de la mancha y luego se desvió o se quemó el petróleo que contenía. Cuando el petróleo comenzó a contaminar las playas de Luisiana en mayo, se eliminó manualmente, es decir, fueron limpiadas utilizando recursos como paletas, tubos, tobos, etc. Sin embargo, más difíciles fueron limpiar los pantanos y estuarios del estado, donde la topografía estaba unida a la delicada vida vegetal. Hacia junio, la bola de petróleo y alquitrán había tocado tierra a las playas de Mississippi, Alabama y Florida. Es decir, que en total se contaminó aproximadamente más de 1.000 millones de millas de la costa de Estados Unidos. Dentro de los diversos esfuerzos de limpieza fueron coordinados por los equipos nacionales de respuesta, es decir, un grupo gubernamental encabezado por el guardacosta de los Estados Unidos y la Agencia de Protección Ambiental EPA. Asimismo, la perspectiva económica en los estados de la costa del Golfo fueron terribles, ya que el derrame afectó a muchas de las industrias que dependían de los residentes.
Por ejemplo, más de un tercio de las aguas federales en el Golfo se cerraron a la pesca en el pico del derrame, por temor a la contaminación. La administración de Barack Obama, en ese año, a pesar de la revocación del Tribunal del Distrito, dejó entre 8.000 y 12.000 desempleados temporales de la zona. Asimismo, pocos viajeros estaban dispuestos a enfrentarse a las perspectivas de las playas contaminadas con petróleo, lo que hacía que aquellos dependían del turismo tuvieran dificultades para contemplar sus ingresos. Siguieron las demandas de Obama y la compañía BP creó un fondo de compensación de más de 20.000 millones para los afectados del derrame. Un año después se había pagado casi un tercio del fondo, aunque la falta de supervisión permitió que las entidades gubernamentales presentaran reclamos exageradamente inflados, algunos no relacionados con el derrame. En el 2013, el fondo se agotó en gran medida. Cabe destacar el derrame petrolero en California del Sur, Estados Unidos, en el 2021. Y es que en la mañana del 3 de octubre fue reportado en la costa del sur de California un derrame petrolero, de lo que se supo que aproximadamente unos 3.000 barriles de petróleo o unos 2.260 galones de crudo de postproducción fueron derramados en el Océano Pacífico. Esta fuga ocurrió a 8 kilómetros de la costa de Huntington Beach, y el petróleo comenzó a llegar a la costa de las ciudades de 200.000 habitantes. En el momento en que ocurrió este derrame, la extensión de la mancha de petróleo se estimó en 5.8 millas náuticas y va desde el muelle de Huntington Beach hasta Newport Beach. Este oleoducto es propiedad de la compañía de petróleo y gas Amplify Energy, con sede en Houston, y su presidente y directivo ejecutivo, Martin Wilson, aseguró que se realizaban inspecciones cada 2 años, incluso durante pandemia, desde que se construyó el oleoducto a fines de la década de 1970 y principios de 1980. Sin embargo, los buzos que inspeccionaron el oleoducto de 16 millas, con la esperanza de encontrar la fuente exacta del derrame, no consiguieron ningún indicio de cuál fue su origen, y la fuga parece haberse detenido a los días. Cabe destacar que funcionarios de salud del condado de Orange emitieron un aviso pidiendo a los residentes que evitaran las actividades recreativas en la costa, y han comentado que las personas que puedan o que se hayan estado en contacto con el agua, con el petróleo, busquen atención médica. Para ello, algunas playas fueron cerradas en el momento. La mayor preocupación que generó este derrame es el impacto geológico que puede tener en la región, donde aves y peces comenzaron a aparecer muertos a lo largo de la costa. Algunos de los puntos fueron destacados sobre el impacto que pudieran generar, ya que se consideró un posible desastre ecológico para el alcalde de esta zona, llamado King Carr, el cual comentó que el petróleo se infiltró en todos los humedales y allí es donde existe la mayor cantidad de especies salvajes. Otra de las preocupaciones sobre el derrame es cómo puede afectar a la salud de las personas que habitan la región. En un aviso de salud, el funcionario de salud del condado de la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange, el Dr. Clayton, dijo que los impactos de la exposición del petróleo podrían variar en cualquier persona que experimente síntomas adversos, los cuales deben comunicarse con su médico. Dentro de los síntomas adversos a la excesiva de petróleo o dispersantes podrían incluirse irritación de la piel, ojos, narices, gargantas, dolores de cabeza, mareos, vómitos o dificultades para respirar. Cabe destacar que este no fue el primer accidente de este estilo por parte de los propietarios de la infraestructura petrolera, con fugas que ya tienen un historial de violación. Finalmente, dentro de los derrames más destacados tenemos el derrame petrolero de la costa de Perú del 2022.
Este derrame ocurrió en la madrugada del 15 de enero del 2022 por la caída del crudo del buque de bandera italiana Mere Dirichum, propiedad de la empresa española Repsol, en los mares del distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao, en Perú. La empresa inicialmente atribuyó la responsabilidad del derrame al oleaje generado tras el maremoto causado por la erupción volcánica de Tonga. Posteriormente, el 14 de febrero, atribuyó la responsabilidad al buque petrolero e inició una reclamación a los propietarios del buque. Cabe destacar que ha sido calificada por la OEFA, es decir, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, como el mayor desastre ecológico ocurrido en Perú. Dentro de los efectos que ocurrieron gracias a este desastre, tenemos que las olas contaminadas con el crudo se expandieron a lugares tan distantes como Ventanilla, como Ancón y Santa Rosa al norte de la provincia de Lima, así como a Ullacayama y Chanca y al oeste de la provincia de Jaoral. El gobierno peruano declaró 90 días de emergencia ambiental. El impacto económico fue de pérdidas de aproximadamente 100.000 millones en el sector pesquero, ya que el consumo marino bajó en los mercados por temor a los ciudadanos a contraer enfermedades provocadas por la contaminación. Desde sectores civiles se crearon campañas para limpiar las costas afectadas y rescatar los animales pringados del crudo, incluyendo las donaciones de cabello humano, compuesto a donaciones a nivel mundial. La postura del Estado peruano fue contradictoria ante estas campañas, ya que algunas municipalidades de urbe metropolitanas, como Lima y Trujillo, las promovían, mientras que el Ministerio del Ambiente pidió que cesaran estas campañas, ya que fueron poco efectivas e incluso contraproducentes. Buenas tardes, yo soy Cristian Abreu y les voy a hablar sobre los derrames desde 2010 hasta 2013, el derrame en el Golfo de Paria, los derrames en el lago Maracaibo y las dos fechas de los derrames, el 22 de julio de 2020 y el 12 de marzo de 2021. Las principales causas de los derrames petroleros es la falta de personal especializado, el mantenimiento y actualización de equipos y el incumplimiento de protocolos y normas internacionales. Con respecto a la actualización de equipos y el mantenimiento, existen muchas tuberías, sobre todo en el lago de Maracaibo, que no se han verificado e incluso hoy en día siguen teniendo derrames petroleros. Esto porque tienen esas tuberías desde los años 60, 70 y nadie las ha revisado para ver si todavía tienen flujo de petróleo o están botando. Con respecto a los derrames de 2010 a 2013, en el 2011 se evidencia un repunte en el número de casos de derrames de hidrocarburos. Se existen 4.052 derrames solo en el año 2011 y se incrementa un 169% a los eventos contabilizados desde 2010. En el año 2012 todavía siguen habiendo derrames, pero se evidencia una caída. Los más importantes de estos derrames fueron las cuencas de los ríos Guarapiche y San Juan en Monagas. En el año 2013 la situación empeoró y la PDVSA de Nicolás Maduro cerró el año con 10.722 derrames de hidrocarburos, que implica un 297% más que la cifra registrada por PDVSA del año anterior. La cantidad de derrames petroleros en los últimos años han sido de 49.820 entre los años 2010 y 2016 y 199 entre los años 2016 y 2021. Esto equivale a una cantidad de 856.722,85 barriles derramados de petróleo, lo cual implica una contaminación constante en las aguas y ríos venezolanos. ¿Cuáles son las consecuencias de estos derrames petroleros? Son las siguientes. Afecta a las vidas marinas. Se crea una película sobre la superficie marina que impide la entrada de luz, impidiendo que las algas realicen fotosíntesis, por lo que los peces al final no encuentran oxígeno con cual poder respirar. Afecta la conservación de la biodiversidad,
y afecta a la pesca y turismo de una región, entre otras consecuencias mucho más. En el lago de Maracaibo existen una cantidad enorme de tuberías debajo de la superficie marina, aproximadamente 24.000 kilómetros. En este marco se producen derrames petroleros casi constantemente desde hace mucho tiempo, debido a los varios factores antes mencionados, como la falta de mantenimiento de las instalaciones, la capacidad corrosiva del agua o el abandono de pozos ya inactivos. De acuerdo con el informe presentado por el Colegio de Ingenieros del Estado Zulia, el daño ambiental es cada vez más evidente y visible a lo largo de la costa oriental del lago. Dicho impacto es diversificado y abarca toda la diversidad. Diversas especies de fauna y flora, especies acuáticas y no acuáticas, son contaminadas directamente con el crudo derramado. En esta diapositiva se pueden ver los derrames petroleros más significativos a lo largo del 2010 hasta 2021. Entre 2010 y 2012 tenemos el derrame del río San Juan y el derrame sobre el río Guarapiche, ambos ocurridos en Monagas. En 2020 podemos tener el posible derrame en el Golfo de Paria. En el 2020 también encontramos el derrame de la refinería del Palito en el estado Falcón. Y por último, en 2021, no hace muy poquito, por marzo, tenemos el derrame petrolero en Anzoátegui. En esta diapositiva vamos a hablar sobre el Golfo de Paria y sobre la noticia de que se hunde Navarima, que es una plataforma de almacenamiento que tiene 13 millones de barriles de petróleo que está a punto de derramarse. Se debe a las condiciones paupérrimas y profundo deterioro de la plataforma en la cubierta inferior y contiene equipos que están a 3 metros debajo del agua. La península de Paria es muy importante porque tiene reservas de vegetación y faunas de gran importancia, no solo para el país, sino para la humanidad. Cuenta con el Parque Nacional Turhuépano y el Parque Nacional Delta del Orinoco, que son refugios de una gran diversidad de especies. En esta diapositiva vamos a hablar de los derrames petroleros en Venezuela durante el periodo 2016 y 2021. Para el año 2020 y 2021 encontramos unos picos de 58 y 68 números de derrames por año, lo que implica que la gestión ambiental, de este caso para el gobierno, ha sido muy paupérrima. Y para los años 2016 y 2019 hemos encontrado una menor cantidad de derrames petroleros, pero igual siendo significativa, dado que para estos años han ocurrido también muchos derrames que han afectado tanto las costas venezolanas como las aguas de los ríos. El 22 de julio de 2020 ocurrió en la refinería de Palito un derrame de 25.000 barriles de petróleo entre los kilómetros de la playa del Golfo del Triste en el estado Falcón, en el occidente del país. Con una mancha de petróleo que ha llegado hasta el Parque Nacional Morrocoy y ha afectado a la biodiversidad de este parque. Por último, para terminar la parte de Venezuela, el 12 de marzo de 2021 ocurre el derrame petrolero en Lechería, estado Anzoátegui, lo que ocasiona el cierre temporal de las playas de la localidad debido a un derrame de hidrocarburos. Este derrame de hidrocarburos ocurrió en la playa de Los Canales y se alertó el sábado 12 de marzo, y decidieron restringir el acceso a las playas por al menos 72 horas para evitar el contagio de turistas que estuvieran metidos en la playa y para tratar de contener este derrame petrolero. Limpieza y recuperación. Ante semejante desastre natural hay que saber cómo actuar con rapidez y en su defecto muchas empresas petrolíferas, puertos, industrias y empresas que operan en costas prefieren prevenir ante un derrame de hidrocarburos en el mar. La respuesta al derrame pasa siempre por varias fases obligatorias. Contención del derrame mediante barreras de contención marinas, recogida mecánica del petróleo con aparatos llamados skimmers, almacenamiento temporal con tanques, tanto de transporte como de almacenamiento en puertos, almacenamiento definitivo, el petróleo es tratado, eliminado o almacenado definitivamente, limpieza exhaustiva del espacio invadido mediante técnicas manuales y o químicas. Efectivamente, los grandes derrames de petróleo se producen en el mar,
pero la industria y otros sectores también realizan vertidos de hidrocarburos accidentalmente o bien de forma continua. Técnicas de recuperación del petróleo en alta mar. La recuperación del petróleo en alta mar mediante barreras de contención, recogida mecánica del hidrocarburo y su posterior transporte a puerto es la tecnología más idónea para este tipo de derrames. Los equipos que más suelen utilizarse son barreras de contención autoinflables e inflables de gran tamaño. Para la recogida del petróleo en el agua se utilizan grandes skimmers, también llamados desnatadores, que mediante una bomba lo succiona y lo pasa a tanques flotantes que luego serán remolcados a puerto, donde el hidrocarburo ya se almacenará para su eliminación definitiva. El Sistema Dinámico de Recogida y Limpieza del Petróleo, MOS Sweepers, es lo último en tecnología. Es un diseño con múltiples barreras de contención en forma de V, que se despliegan desde una sola embarcación. Realiza la función de contención y recogida a la vez. Si el derrame de petróleo en el mar es de pequeño volumen, pueden utilizarse únicamente absorbentes marinos para su recogida y limpieza. Técnicas de recuperación de petróleo en las costas y playas. La recuperación y limpieza de las costas afectadas por un derrame implica varias actuaciones, ya que se trata de dos espacios naturales afectados por la marea negra, el agua del mar y la costa. La técnica de recogida y limpieza de hidrocarburos se realiza con los siguientes equipos profesionales. Contención del petróleo mediante barreras inflables de tamaño medio o barreras de contención autoinflables, dependiendo del volumen del derrame. También se utilizan barreras de flotadores sólidos cilíndricos y barreras de contención con flotadores sólidos planos. Si el derrame del petróleo se ha producido en la playa, se utilizan barreras selladoras de playa que contienen el petróleo independientemente de las mareas, impidiendo que éste vuelva a entrar en el mar. Una vez recogido, el hidrocarburo pasa directamente a tanques ubicados en la tierra. Si el vertido de petróleo se ha producido a unos kilómetros de la costa, entonces puede ser necesario el uso de tanques flotantes para su posterior transporte a tierra. Técnicas de recuperación de petróleo en la industria. En la industria cada día se producen miles de pequeños derrames y vertidos de aceite y petróleo en sus propias instalaciones y en ocasiones fuera de ellas. Para mantener limpios estos entornos industriales, los equipos de recuperación y limpieza de hidrocarburos son: para industrias con balsas de agua en los que se forman capas de aceite, utilizan pequeños skimmers neumáticos para succionar y limpiar la balsa. Para derrames de aceite en suelos industriales y en entornos acuáticos, se utilizan todo tipo de absorbentes industriales. En las centrales hidroeléctricas, normalmente ubicadas en entornos naturales de alta montaña, la norma más común es prevenir cualquier desastre con barreras de contención de tamaño pequeño o medio y skimmers pequeños de diferentes tipos, además de los mencionados absorbentes industriales. Recomendaciones. Los derrames de petróleo e hidrocarburos en el mar afectan tanto al medio ambiente como a la salud pública. La prevención, control y medidas de limpieza y recuperación son absolutamente necesarias y han de estar reguladas por los gobiernos. Los planes de prevención ayudan a las instalaciones petrolíferas, industriales y de transporte de hidrocarburos a prevenir los derrames y a controlarlos cuando se desencadenan estas catástrofes, ya sean a gran escala o a menor medida. Protocolo de prevención. 1. Convención de Cooperación OPRC y el Protocolo de Cooperación SNPP. Prácticamente es igual en todos los países. Es la guía de planificación y preparación para la lucha contra la contaminación de los mares, determinando la capacidad y los recursos necesarios. 2. Notificación del accidente. En buques, aeronaves civiles, puertos e instalaciones de manipulación de hidrocarburos, así como unidades mar adentro, el capitán y o responsable ha de enarbolar a la tripulación y a comunicar lo antes posible el accidente al estado ribereño más cercano.
Asimismo, el estado notificado debe de evaluar el accidente para poder catalogarlo y avisar a otros estados afectados. 3. Preparación y lucha contra la contaminación. Se debe designar una autoridad competente y los puntos nacionales de contacto para gestionar las comunicaciones. Se establecerá un plan nacional de contingencia que, además de marcar los pasos de la recuperación y limpieza, regulará la relación entre el sector público y privado. 4. Cooperación. Las partes dispondrán asistencia técnica para la formación del personal, manejo de los equipos y de limpieza de derrames y de garantizar la disponibilidad de las tecnologías adecuadas. Visión a futuro del petróleo. ¿Es posible dejar de usar petróleo? En última instancia, la mejor solución sería abandonar el petróleo por completo. Sin embargo, esto aún no es posible. Existe una enorme infraestructura creada que es muy difícil de desmontar, sin crear graves distorsiones a nuestra economía y vida diaria. Dos ejemplos son el transporte marítimo y aéreo. Son fundamentales para el funcionamiento de la economía moderna y, sin embargo, la electrificación de esta movilidad es prácticamente nula. Además, grandes empresas del sector siguen invirtiendo mucho dinero en influir políticas, ralentizar el cambio y extraer más petróleo de zonas cada vez más valiosas para el medio ambiente, como el Ártico, por ejemplo. Hemos construido los fundamentos de nuestra vida actual sobre combustibles fósiles. Esa es la realidad. Por eso es muy difícil cambiar rápidamente los cimientos de una casa sin causar un enorme perjuicio. Cada vez más se está recurriendo al gas natural licuado como alternativa, que eventualmente puede ser reemplazado por combustibles como el biometano. Si bien el gas filtrado de tales recipientes simplemente se evapora, el combustible aún contribuiría al calentamiento global. No se sabe con precisión cuándo tendrá lugar la transición de los combustibles fósiles a las energías limpias y renovables. Sin embargo, esto terminará por ocurrir y la solución serán las energías renovables, que son fuentes naturales inagotables, como el viento o el sol. Por tanto, son mucho más respetuosos con el medio ambiente, al contrario de los combustibles fósiles. No son contaminantes y representan la alternativa más limpia frente al uso de ellos. Además, no generan gases de efecto invernadero. Gracias por su atención.